Gracias, señor presidente. En esta cuestión de privilegio que quiero hacer al Poder Ejecutivo Nacional, el día 12 de febrero, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la anulación del proceso licitatorio de la vía navegable troncal, la mal llamada hidrovía, o conocida popularmente como hidrovía, que es nada más ni nada menos que el sistema de navegación troncal de Paraguay-Paraná. Bueno, ante el anuncio, según la explicación oficial, la medida se fundamentó en presuntas presiones ejercidas por sectores políticos, empresariales y mediáticos con el objetivo de modificar los estándares técnicos del pliego y favorecer determinados intereses. Y dice textual, le pido disculpas porque voy a leer bastante en la exposición porque quiero ser preciso, hay muchos términos jurídicos y no quiero que haya ningún tipo de equivocación porque es un tema, es la licitación más importante e internacional que hubo, que supongo que se abrirá nuevamente y que va a haber en los próximos años. Es la número 1 del 2024. Dice el vocero, durante el procedimiento los distintos sectores de la política, los medios y el empresariado ejercieron presiones para que se redujeran los estándares técnicos del pliego con el objetivo de favorecer sus propios intereses. Además, se intentó desacreditar el proceso, acusando al gobierno de direccionamiento a favor de una empresa en particular, de ser excesivamente exigente y de incurrir en hechos de corrupción. Bueno, también habla el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreceigor, respaldando la transparencia del proceso, y él dice que hubo un grupo de vivos que operaron el vaciamiento de la oferta de esa licitación para frustrarlo en desmedro de los productores argentinos. Desde que se lanzó la licitación nos acusaron que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual con la clave intención de sabotear el proceso. Bueno, la única empresa que se presentó era la que más había sido crítica con el proceso. Estos funcionarios señalan que hubo 11 oferentes que preguntaron, que presentaron distintas aclaraciones y que el gobierno, ante los estados correspondientes, ha llevado a cabo las contestaciones. Pero hay un hecho también que se suma a esto que repetimos la fecha, 12 de febrero se abrían los sobres, hubo una sola licitación y el gobierno dijo nulidad de este proceso. El día 11 se presentó desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, se emitió un dictamen donde se puso en evidencia la ausencia de evaluación del impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que cuando se elaboró el pliego no se tuvo en cuenta el impacto ambiental, que está atado al artículo 11 de la Ley 26.675, que prevé toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente en forma significativa estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Entonces, tenemos una licitación internacional. Nosotros, ¿qué observamos en ese momento? Una licitación, primero, dejaron afuera a las provincias para poder opinar del tema. Segundo, aquí en esta Cámara fue presentado un proyecto de creación de una bicameral para el seguimiento y continuidad de esta explotación. No lo presenté yo solo, también lo presentó el senador Galaretto de mi provincia. Somos de distintas bancadas, pero los dos preocupados en cómo se iba a llevar adelante esto. Y en aquel momento dijimos, es una licitación en donde deja todo en manos del oferente, del que gane. El que gane va a poder hacer hasta su propia evaluación ambiental, si está bien o está mal, o sea, está de los dos lados del mostrador, dejando de lado la potestad que tienen las provincias, no solamente sobre el lecho del río, sino en el impacto ambiental. Entonces, en concreto, ante esto que está pasando y nos parece un hecho realmente grave que necesita una aclaración urgente, hemos presentado un proyecto de comunicación
acompañado por otros senadores de este bloque, en el cual pedimos cuál es la base legal y normativa específica en la que el Gobierno Nacional sustenta su decisión de anular el proceso. ¿Sobre qué evidencia concreta y verificable del Poder Ejecutivo fundamenta su afirmación de que hubo presiones externas para modificar los estándares del técnico pliego? ¿Se ha identificado a los responsables de esas presiones? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron los funcionarios responsables de la redacción del pliego y de la supervisión del proceso licitatorio? ¿Se ha iniciado alguna auditoría, un sumario administrativo? Digamos, ¿cuáles son los costos, ya que tanto se habla del déficit fiscal? ¿Qué significa para el país o cuáles serán los costos que le van a significar al país dar por anulado hecho? Hay una empresa que se presentó y la dejan fuera del pliego licitatorio. Bueno, todo eso lo ponemos en consideración. Son 10 puntos en total. Y el último dice claramente esto que estoy diciendo de la cuestión ambiental. El dictamen del 11 de febrero evidenció la falta de evaluación de impacto ambiental previo al llamado a licitación. Entonces, realmente, no solamente que insisto en que esta Cámara ha dejado de lado, como el Gobierno Nacional, la temática de la producción. No le dan pelota a ningún proyecto que tenga que ver con la producción. No le dan bolilla. Nosotros tenemos una provincia eminentemente, pero no quiero hablar, bueno, defiendo mi provincia claramente, pero yo defiendo en un contexto nacional, no en un provincianismo absurdo, porque estamos dentro de un país y no cada uno hace de su provincia un gueto o una nación independiente. En este país se cayeron 12.638 empresas entre noviembre del 23 y noviembre del 24. Proyectos vinculados a la producción se han presentado. No tengo el número concreto, pero al menos de mi bancada creo que todos hemos presentado proyectos vinculados a la producción. Proyectos vinculados a, por ejemplo, subsanar con una ley de inversiones productivas la cuestión que tiene que ver para mitigar los efectos de las pymes, las que no están en el proceso del RIGI. Pero bueno, claramente que no hay un sentido vinculado a lo que significa la falta de trabajo, las empresas que con la apertura de las importaciones reemplazan lo que producen por importaciones, y eso significa que hay trabajadores que quedan en la calle. Y que este proceso ya lo vivimos en otras épocas en donde con el subsidio compran un autito, antes eran remises truchos, ahora están las distintas aplicaciones. Después no van a poder cambiar ni las cubiertas o aquellos que con su recurso o ponen un negocio o a través de Internet tratan de vender algo, pero que realmente estamos camino a una destrucción aún mayor del empleo, que ya de por sí en una economía que tiene la mitad del proceso en negro, imagínense que se profundiza cada vez más el trabajo de esos compatriotas que cada vez van a estar más precarizados. Entonces, yo, más allá de este proyecto de comunicación que tiene que ver con un hecho puntual en donde se va el 80% de las exportaciones nacionales por la vía navegable troncal. No es un dato menor. Y nosotros dejamos que la legislatura, en este caso la Cámara de Senadores junto con la Cámara de Diputados, miremos y balconeemos un tema tan importante para nuestras provincias. No podemos votar este proyecto, insisto, ahí lo veo, el senador Galaretto lo presentó y yo también lo presenté. Estamos todos de acuerdo, se le dio privilegio. ¿Cuándo vamos a conformar la bicameral? Ustedes saben que hace un par de años este mismo proyecto, presentado por la senadora María de los Ángeles Agnún, tuvo unanimidad en esta Cámara para seguir el proceso licitatorio de la vía navegable troncal. Hoy parece que los temas vinculados a la producción no le interesan a nadie. No le interesan a nadie de esta Cámara. O sí, nos interesa un grupo importante que lamentablemente no lo podemos poner en valor y lamentablemente la situación tanto del campo como de la industria, como de la ciencia y la tecnología y todas las áreas de producción están seriamente dañadas en el contexto nacional.
nada más que agregar, solamente un llamado a mis colegas. Pensemos que la gente se está quedando sin laburo. Pensémoslo bien, miren las estadísticas, miren realmente lo que está ocurriendo en todo el país, en donde no alcanza a cobrar algunos números que pueden ser positivos, porque realmente el resto la está pasando muy mal. Gracias, presidente. Gracias, senador.